nosotros vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 39. Vamos a estudiar hoy algunos principios para ser bendecidos. Y es que definitivamente, mis hermanos, el Señor nos quiere bendecir. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, el Señor te quiere bendecir sobreabundantemente. El Señor es un Dios todopoderoso, nuestro Dios todopoderoso, no es uno, es el único. No hay nadie más como Él. Así que Él quiere bendecirnos. Y nosotros podemos preguntarnos por qué a veces no recibimos esas bendiciones, o por qué a veces nos vemos escasos, a veces por qué pasamos por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por tantas cosas. Yo quiero que veamos la vida de José. Y vamos a estudiar en este pasaje, en Génesis. Si ustedes trajeron su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Amén, gloria a Dios. Aquí está la mía también. Así que vamos a estudiarla, vamos a abrirla, y porque es importante que tengamos nuestra Biblia y que podamos subrayar en ella, podamos leer, podamos subrayar, podamos meditar en lo que ella dice. Amén. Yo sé que ahora las Biblias están en el teléfono, pero es mejor que tú puedas tener tu Biblia donde tú puedas tomar tus apuntes, donde tú puedas subrayar, donde tú puedas mirar, leer y ver lo que Dios te está hablando, lo que Dios nos va a hablar. Y hace un tiempo atrás estuvimos viendo cómo podemos ser bendecidos. Y las personas normalmente piensan que la bendición de Dios es tener mucha plata en el banco, es tener una cuenta bancaria con millones de dólares. Pues realmente esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios va mucho más que eso, ¿sí? Sabemos de muchas personas que tienen, no tantas, pero sí hay que tienen mucho dinero en el banco, pero no son felices. Tienen muchos desafíos y el dinero, así pudieran comprar una isla entera, no son felices. Así que no necesariamente somos bendecidos porque tenemos dinero, ¿sí? Somos bendecidos, y hoy quiero que estudiemos esto porque tenemos que cambiar el concepto de lo que la gente del común piensa, ¿sí? No es por tener tanto dinero, sino porque la presencia de Dios está con nosotros. No es porque tengamos un carro súper lujoso, no es porque tengamos una casa, no es porque tengamos un empleo, aunque eso muestra que algo está pasando bien en nuestra vida, quizás, pero no es solamente esto. Entonces, ¿qué puede ser bendecido? ¿Qué quiere decir esto? Pues la bendición, el ser bendecidos, el principio más grande de ser bendecidos es que el Señor, la presencia de Dios esté con nosotros. Y yo quiero que veamos en Génesis capítulo 39 a José. Dice el versículo 1, ustedes han leído esta historia, vamos a leerla otra vez todos juntos y vamos a decir, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ustedes saben que José era el hijo menor. Ahora se me olvidó el nombre del papá. Bueno, olvidé. Pero era el grupo de hermanos y estos hermanos estaban todos contra él, ustedes saben, y decidieron venderlo. Y llega el momento en que él se encuentra ya de una posición de ser hijo, el hijo quizás el consentido de la casa, ¿cierto? El consentido de su papá, ahora pasa a ser un esclavo, es ser tirado en una cisterna y estar dentro de una cisterna y quedar ahora esclavo del oficial de Faraón, de Potifar. Y bueno, él dice, el versículo 2, que dice, más Jehová, miren, pongan atención. Podríamos pensar, no, miren todo lo que le pasó, sus hermanos lo vendieron, lo tiraron a la cisterna y ahora es esclavo. 3 condiciones. Pero dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José
y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Qué curiosidad, que aunque estaba pasando todas esas pruebas y esas dificultades, aunque había sido vencido por sus hermanos, aunque había estado en esa cisterna, aunque había estado pasando por dificultad, aunque ahora era un esclavo y ya no era un hijo consentido, resulta que es bendecido. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Amén. ¿Sí se dan cuenta que la prosperidad o la bendición de Dios no está por las situaciones de la vida? No está. Dice allí, y fue varón próspero. Estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de la bendición de Dios también. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. La presencia de Dios, mis hermanos, es lo primero que necesitamos en nuestra vida. No solamente para ser prosperados, sino para todo lo que nosotros queramos hacer. Nosotros tenemos ese gran privilegio que el Señor nos ha regalado de habernos acercado a Dios, de que Él nos haya rescatado y que ahora Jesús, ahora que el Señor de los cielos esté dentro de nuestro corazón. Si nosotros queremos ser personas bendecidas, tenemos que tener a Jesús en el corazón. Y no solamente Jesús en el corazón, sino que haya una relación con Dios, ¿cierto que sí? Que nosotros podamos disfrutar de su presencia, que nosotros podamos acercarnos a Él como hicimos hoy, podemos adorar, podemos entrar en su presencia, podemos soltar nuestras cargas, podemos hablarle lo que nos está sucediendo. Eso es la mayor bendición que un ser humano puede tener. No es tener la cuenta llena de dinero, no es tener carros lujosos, no es tener una casa como un palacio. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de gente que tiene mucho dinero y está en desgracia? No son felices, han perdido sus seres queridos. ¿Cuántas cosas ellos han vivido? Si tú reflexionas hoy y puedes decir, oh, el Señor me ha bendecido, el Señor está conmigo a pesar de las circunstancias, de desafíos, de cosas que pasamos, ¿cierto? A pesar de que muchas veces la vida se complica, a veces las cosas no son tan fáciles, como vemos aquí en la vida de José. Pero sin embargo, en medio de todo eso, en la Biblia hace aclaración de que el Señor estaba con él. Amén. Entonces, si tú quieres ser una persona bendecida, ten en cuenta que tienes que tener a Jesús en tu corazón y tener una relación con Jesús, ser amigo de Dios, tener esa cercanía con el Señor, porque Él es el único que te va a ayudar. Él es el único que te va a mostrar el camino. Él es el único que te va a decir por dónde tienes que caminar, por dónde no ir. Cuidado por aquí. A veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿cierto? Pero el Señor está pendiente de todas nuestras circunstancias y está pendiente de todas nuestras situaciones, aún en las cosas más pequeñas. El Señor tiene un plan y tiene un propósito, y el Señor permite nuestras vidas para que nosotros podamos ver su presencia y su gloria. Y dice entonces que el Señor estaba con él, y dice, y que fue un varón próspero. Si ustedes ven el versículo 3, si tienen su Biblia ahí, en Génesis 39, vamos a tener la Biblia abierta, y vamos a ver el versículo 3, y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Podemos ver en este versículo que por el favor de Dios, porque el Señor estaba con él, porque la presencia de Dios estaba con José, este hombre fue prosperado. Y no solamente fue prosperado, sino que la gente alrededor empezó a notar. Oye, que a ti se te note que eres una persona bendecida,
que a ti la gente empiece a darse cuenta que algo tienes, que hay algo especial en tu vida, que eres una persona bendecida, que eres una persona próspera, eres una persona que ve la misericordia y el favor de Dios todos los días. José recibió ese favor de Dios, esa bendición de Dios. Él, imagínense, hubieran podido pensar, no, pues mire mi situación, yo de ser hijo consentido de mi papá, ahora pasé a ser esclavo. Pues él se hubiera podido quedar lamentándose, pensando, mire mi situación, ahora soy un esclavo, ahora tengo que depender de mi amo. Ustedes saben que un esclavo era peor que un animal, era tratado muy mal, ¿sí? Y tenía que hacer todo lo que el amo decía. Pero él no se quedó pensando, lamentando su situación, lamentando su soledad, pensando, mire todo lo que me han hecho, mire mi condición, mire ahora lo que soy, miren lo que me convertí. ¿Qué hizo José? José lo que hizo fue empezar a hacer lo que tenía que hacer. Él no se enfocó en todo lo que le había pasado, aunque sí marcó su vida, obviamente dolió, obviamente hubo un proceso de restauración en su corazón que Dios mismo lo hizo. Pero en ese momento él reaccionó positivamente y en lugar de estarse pensando en los maltratos, en lugar de pensar en su situación, él lo que hizo fue soltarse allí en las manos del Señor. Yo me imagino a este hombre orando, Señor, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Y el Señor empieza a darle gracia, a darle favor, y empieza entonces Potifar a darse cuenta que algo tenía, que este muchacho tenía un favor de Dios. Sí, eso tiene que notarse en nuestro ser, en nuestra mirada, en lo que nosotros hacemos. Depende de nuestra actitud. Depende de lo que nosotros estamos proyectando. Quizás tu situación no es la mejor. Quizás estás pasando por tribulación. Quizás el Señor, no sé, cambió tu situación y ya no eres la misma persona. Pero definitivamente depende de tu actitud y depende de tu búsqueda de Dios, que esa bendición de Dios va a empezarse a reflejar en tu corazón, en tu vida, en tu rostro. Esa bendición tiene que notarse en ti. Y entonces vemos a Potifar dándose cuenta. Yo me imagino como que, imagínense a Potifar, hagámonos la imagen y pensemos un momento, oiga, este tiene algo. Este tiene como una gracia, como un favor de Dios. ¿Piensan ustedes que José tenía su corazón puesto en las riquezas? ¿Piensan ustedes que José estaba pensando, ay, voy a ver cómo engaño a Potifar y me empiezo a quedar con todos sus bienes? ¿Será que José tenía un corazón de avaricia, mirando a ver cómo iba a ser para quedarse con todo ese reino? No. Su corazón era un corazón que estaba puesto en el Señor, no en las riquezas. Su corazón estaba adorando a Dios a pesar de las circunstancias. Su corazón estaba allí rendido ante la presencia del Señor y con una actitud reverente, con una buena actitud, diciendo, Señor, yo sé que voy a ver tu gloria, yo sé que algo bueno va a pasar, yo sé que tú estás permitiendo esto en mi vida, tú me tienes aquí como esclavo, pero yo voy a ver lo que tú vas a hacer en mi vida, porque tú estás conmigo. En medio de la situación que tú estés pasando, no olvides que el Señor está contigo. En medio de lo que estés viviendo, en medio de la situación tan grande quizás que estés viviendo, no olvides que el Señor está contigo.
y que lo que tienes que hacer es rendirte a su presencia y el Señor va a hacer el resto. ¿Cuántas veces nosotros hemos manejado nuestras cosas en nuestras fuerzas? Y yo quiero que seamos sinceros. ¿Cuántos se han cansado cuando hemos manejado las cosas en nuestras propias fuerzas? Yo me he cansado. Yo me he cansado. Y no solamente cansado, sino frustrado. Y no solamente frustrado, sino que he querido salir corriendo. Porque cuando nosotros manejamos todo en nuestras fuerzas, se pone cansado, se pone una carga que es pesada. Pero cuando nosotros nos soltamos en las manos del Señor, entonces podemos dejar que Él obre y que Él abra las puertas que necesitamos, porque Él conoce nuestra condición y conoce nuestro corazón. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propios pensamientos. Fíjate del Señor con todo tu ser. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él sí va a enderezarnos. Él sí va a llevarnos por donde es. Nosotros a veces podemos pensar, este es el camino correcto, pero el Señor sabe cuál es. Así que no te fíes de tu propia prudencia. Confía en el Señor, suéltate en sus brazos. No olvides que el Señor está contigo y permítele a Él obrar, porque esto que dice la Biblia, que el Señor estaba con él y después de eso dice, y fue un varón próspero, está unido, si se dan cuenta. Son dos frases que están juntas, que están conectadas. Entonces la prosperidad, la bendición está conectada con estar conectados con la presencia del Señor. No está conectada con cosas indebidas, está conectada con que nuestro corazón no esté puesto en las riquezas, sino que nuestro corazón está agarrado de la mano del Señor y nosotros podemos reconocer que es su mano poderosa la que abre puertas y la que nos da el favor con las personas que tiene que darnos favor. Entonces vemos a Potifar viéndole a este como que tiene algo, como que tiene un favor de Dios. Y entonces vemos en el versículo 4, por favor léanlo en su Biblia, dice: José, en la nueva versión internacional, póngale atención como dice: José se ganó la confianza de Potifar, y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Si tú quieres ser una persona bendecida y una persona próspera, una persona con la bendición de Dios, tú tienes que ser una persona confiable y una persona responsable. ¿Por qué a ustedes, yo quiero preguntarles, por qué a ustedes los tienen en sus trabajos? Quizás por muchos años. Y les sueltan llaves de carros, de tarjetas de crédito, de casas. ¿Por qué? Porque son ustedes personas confiables. ¿Sabes que José se ganó la confianza de Potifar? No solamente este Potifar vio la gracia de Dios, el favor de Dios sobre este hombre, sino que vio sus acciones, vio cómo él se comportaba. Entonces se ganó la confianza de él y dice que lo puso por mayordomo. Dile a tu hermano que está a tu lado, mayordomo. No lo puso como otra posición, sino que le dio ese gran privilegio de ser mayordomo y le confió toda la administración. No sabemos, yo no sé si José era administrador o no, pero el Señor le dio la gracia para hacer este trabajo, porque era una persona confiable, una persona responsable. Y ser mayordomo, póngale atención, es alguien a quien se le ha dado un encargo
¿sí? Una tarea, es a quien que se le ha encargado de algo, ¿sí? Pues Dios a nosotros nos ha encargado como mayordomos. La semana antepasada hablamos, si se acuerdan, que Dios es el dueño de todo. ¿Se acuerdan? Hablamos que a Dios le pertenece todo. Pues Dios nos ha llamado a nosotros a ser mayordomos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos dueños? Contéstenme. No. ¿Quién es el dueño? Dios. Pero Él nos ha encargado de ser mayordomos. Es decir, ha confiado en nosotros, nos ha encargado, nos ha puesto en la tarea de cuidar lo que es de Él. ¿Qué nos ha encargado? Nos ha encargado nuestra familia, los hijos, la esposa o el esposo. Ha encargado en nosotros el trabajo, ha encargado en nosotros la iglesia, ¿sí? Todo lo que tenemos, el dinero que nos ha dado, todo, absolutamente todo lo que nos ha puesto en nuestra mano, le pertenece a Él. Y nosotros somos mayordomos, es decir, estamos cuidando, estamos administrando lo que Él nos ha dado. Entonces José empieza a administrar todo lo que es de Potifar. Empieza a cuidar, empieza a hacer su trabajo de administrador en el palacio. Y pues podemos pensar que es un gran privilegio. Dense cuenta que de ser esclavo, de una condición quizás desechada, él está pensando, Dios está conmigo, yo estoy con el Señor. Rinde su vida al Señor todos los días y el Señor empieza a darle gracia y favor, ¿sí? Y miren a dónde lo lleva, a ser administrador. Entonces, estar agarrado de la mano del Señor, ser personas confiables y ser personas responsables de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos nos va a llevar muy lejos, muy lejos. Acuérdense que la Biblia dice que lo poquito, si nosotros somos fieles en lo poquito, el Señor va a poner en lo mucho. Pero no esperes primero lo mucho, primero tienes que ser fiel en lo poco, porque Dios te va a poner en lo mucho. El versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es decir, llegó José, llegó la bendición a ese lugar. Llegó José, hubo buena administración. Llegó José, la presencia de Dios bendijo todo. ¿Era Potifar cristiano? ¿Amaba a Dios? No, era la casa del egipcio. Era la casa del mundano. Pero porque llegó el cristiano, hubo bendición sobreabundante. Porque estaba el cristiano ahí, estaba el que amaba a Dios. Que así suceda contigo. Que donde quiera que Dios te lleve, haya bendición. Que donde quiera que tú te pares, hay bendición. Porque tú estás siendo una persona íntegra, una persona responsable, una persona que es consciente que donde Dios te pone no es por ti, sino es porque Dios te ha puesto y te ha dado el privilegio de llegar hasta donde has llegado. Y que yo he escuchado muchos casos de hermanas que me han contado que llegan a lugares a limpiar esas casas de gente muy importante. Y tengo una hermana muy cercana que estuvo con nosotros hace un tiempo y ella entraba solamente ella tenía el privilegio de entrar a limpiar el cuarto de un artista. Nadie más entraba ahí. Y para entrar a ese cuarto era con una llave de seguridad.
Pero ella entraba ahí y entraba a orar, porque el hombre tenía problemas. Donde quiera que tú llegues, mi hermano, que seas una persona de bendición, que tú influencies con tu vida de fe, que tú influencies, que haya una influencia positiva, que tú puedas, que tú reflejes en tu vida lo que hay dentro de tu corazón. No podemos vivir un evangelio, mis amados, solamente de iglesia. Sabes, el Señor nos expone a la calle, pero nos expone a la calle para que la gente pueda conocer quién es Él. Y nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus representantes, somos sus administradores, somos quien mostramos quién es Él. Así que yo te animo hoy para que primero reconozcas el privilegio y la responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser un buen administrador. Vemos a José con la gran responsabilidad. Él ve que Dios le ha premiado, que le ha dado gracia y que por eso ahora Potifar lo llama para que sea administrador y él le queda en cargo de todo lo de su casa. Pero llega el momento de la prueba. Llega el momento en que tus valores, en que lo que tú quieres hacer bien se ve probado. Llegan los desafíos, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, yo me estoy saltando, esperen, porque quiero decirles que antes de hablarles del desafío, quiero decirles que es importante que seamos agradecidos y que nuestra situación aún sea desfavorable, podamos ser agradecidos con Dios por lo que nos está permitiendo vivir. Dice el versículo 5 otra vez, en la nueva versión internacional, por causa de José, el Señor bendijo toda la casa del egipcio, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Ya lo leímos tanto en la casa como en el campo. Y primero los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en lo más mínimo, fiel en lo poco, fiel en lo mucho, que tú puedas ser íntegro delante del Señor, íntegro cuando tu jefe te ve, íntegro cuando no te ve, íntegro en casa cuando tu esposa o tu esposo no te ve, íntegro cuando te ve, siempre que seamos los mismos en la iglesia como somos en la calle. No que nos encontremos con la gente en la calle y son otras personas. A mí me ha pasado. Y uno dice, ¿esta persona de dónde salió? Si no es la misma que va a la iglesia. Que seamos los mismos. Que seamos transparentes. No tenemos que aparentar nada. No tenemos que estar dentro de un prototipo. ¿Por qué no? Que tú seas lo que realmente eres. Y que tú puedas mostrar lo que realmente eres y que seas una persona fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y dice el versículo 6, si ustedes tienen su Biblia ahí, dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Claro, mire, encontró quien le hacía todo. Fue tanta su confianza que el hombre se despreocupó de todo. Miren. Y José estaba a cargo de todo. Ustedes saben todo eso. Y en el siguiente, la parte B de ese versículo dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Ve? ¿Y por qué la Biblia nos aclarará eso?
¿Saben por qué? Porque José comprendió que no era por su presencia, no era porque era simpático, no era por su buena apariencia física que él estaba teniendo una buena reputación. No era por eso, sino era por los valores que él tenía dentro de sí. Entonces, Dios nos puede dar una apariencia física agradable, una apariencia física bonita, ¿cierto? Pero eso no lo vamos a usar para cosas desagradables, sino que nosotros podamos basar nuestra reputación, lo que nosotros somos, en honestidad, integridad y temor a Dios. Eso es donde nuestro corazón tiene que sostenerse y tiene que mostrarse al mundo. Él tenía claro su condición de mayordomo. Él sabía que su jefe había puesto todo en las manos de él. Y dice que nosotros necesitamos estar allí, tomados de la mano del Señor, para que nos ayude en todos estos asuntos. Porque va a venir un momento, ahora sí les voy a hablar, que viene el desafío, que viene la prueba, y que viene el mismo diablo a probar lo que tú eres. A decir, como le dijo Satanás, ¿se acuerdan? Le dijo a Dios, Job, sí, es muy fiel, ponle la mano encima. ¿Se acuerdan? Pues hay un momento en que todos, hermanos, somos probados. Y yo quiero que tengas en cuenta que en ese momento el temor a Dios y lo que tienes de Dios adentro de tu ser debe permanecer. Dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Ustedes ya saben la historia. Y él dijo, no quiso, y dijo a la mujer, miren lo que le dijo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Es decir, él reconoce que su amo ha puesto todo en sus manos, de pasar de ser un esclavo en la condición que llegó, ahora a ser el más importante dentro de ese lugar. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si tú quieres ser una persona bendecida, recuerda que cuando venga la prueba, cuando venga la misma mano del demonio a hacerte daño, tú tienes que estar parado sobre la roca, en los principios y en el temor a Dios. Y parece que eso como que se ha olvidado. Ahora no se habla del temor a Dios. Yo no sé si ustedes escuchan muy seguido, yo no. Pero necesitamos, hermanos, tener bien en claro donde el Señor nos ha puesto, lo que nos ha llamado a hacer, la bendición que tenemos o que tiene el lugar porque nosotros estamos ahí, y que nosotros podamos mantenernos firmes, fieles al Señor. Él no abusó de su autoridad. Si tú quieres ser una persona bendecida, no abuses de tu autoridad. No te quedes con el salario de lo que le pertenece a tus obreros. Si tú quieres ser una persona bendecida, sé justo. Si tú quieres ser una persona bendecida, no te dejes llevar por cosas equivocadas. Él tenía claro, él mantuvo claro sus privilegios y tenía claro sus responsabilidades. No lo olvides. Y cuando él fue a la cárcel, ¿se acuerdan? Que después que esta señora él no quiso ceder a sus deseos, ella prefirió entonces decir cosas contrarias, mentiras, y él fue a parar a la cárcel otra vez en una condición desfavorable. ¿Sí se dan cuenta?
Pero aunque otra vez estaba en una condición desfavorable, lo podemos ver allí que otra vez Él sobresale. Así es, mis hermanos. Una persona bendecida, así esté en el mismo hoyo de donde sea, allí el Señor lo va a sacar. Allí el Señor lo va a levantar. Porque es una persona que está rendida ante los pies del Señor y que va a permitir que la gloria del Señor se muestre en su vida. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ir hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para usted? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos hoy, entonces, a reconocer estas 5 cosas. Vamos a decirle al Señor que en medio de las circunstancias de la vida, si puedes, Daniel, por favor, pasar. Lo primero que vamos a decir es que en medio de las circunstancias de la vida, lo que estés pasando, los desafíos que estés viviendo, vamos a reconocer que el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a reconocer: Señor, tú estás con nosotros. Yo no sé cuál es tu desafío, no sé cuál es tu prueba, no sé cuál es lo que está sucediendo en tu corazón, pero el Señor sí lo conoce. Dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Sabes, no te vayas a dejar engañar del enemigo, pensando que el Señor se ha alejado de ti y que no está contigo. El Señor sabe por qué estás pasando por lo que estás pasando. Yo no lo sé. Él es Dios soberano. Y Él conoce todas nuestras circunstancias. Dile: Señor, hoy yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú me das gracia y favor. Así como hiciste con José, Señor, en medio de su situación de pasar de ser hijo a ser esclavo, Señor, Él vio tu gloria. Y nosotros creemos, Señor, que no somos cola, sino que somos cabeza, que vamos adelante, que en muchas situaciones nosotros no tenemos el dinero, no tenemos las finanzas, no tenemos los recursos, muchas cosas faltan, Señor, pero te tenemos a ti, el dueño de todo. Te tenemos a ti, como dice esa canción: si te tengo a ti, tengo todo, porque tú abres las puertas para nosotros, porque tú nos sustentas, porque tú nos levantas o nos das gracia, Señor, con personas. Señor, tú abres esas puertas que necesitamos, que nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero que tú estás ahí. Señor, reconocemos hoy que estás con nosotros. Ayúdanos a tomarnos de esa promesa que dice que nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dile hoy al Señor: yo me tomo de tu mano, Señor, y no me suelto. Estoy ahí tomada de tu mano, Señor, tomado de tu mano, y voy a ver lo que tú vas a hacer. Señor, y creo que voy a ser una persona prosperada, porque mi corazón, di conmigo, no está en las riquezas. Mi corazón te pertenece a ti. Y voy a ver lo que tú vas a hacer conmigo. Señor, no me voy a apropiar, no voy a apoyarme en mi propia prudencia. Voy a reconocerte a ti en todos mis caminos, porque tú eres el que va a enderezar mis veredas. Señor, ayúdame a ser confiable. Di conmigo: ayúdame a ser confiable, a ser responsable de ese llamado que tú me has puesto, donde tú me has puesto como mayordomo, Señor, en mi familia primero, de mis hijos, de mi esposo o mi esposa. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado. Ayúdanos
a cuidar, a ser fieles en lo poco. Señor, a cuidar esos retoños que nos has dado, Señor, a cuidar nuestra familia, a cuidar el trabajo, a cuidar la iglesia del Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Que podamos hacer tu obra y que podamos servirte, que seamos mayordomos, como dice tu palabra, que cada uno de los administradores, somos nosotros, seamos hallados fieles. Fieles en medio de las circunstancias. Fieles, Señor, en medio de cada situación, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Hoy reconocemos, di conmigo, yo reconozco el privilegio y la gran responsabilidad que me has dado de todo lo que has puesto en mi mano. Di conmigo, yo reconozco que tú eres el dueño de todo, Señor, y que tú me has puesto a administrar todo eso que me has dado. No me pertenece, es tuyo. Señor, no nos pertenece lo que nos has dado. Por favor, ayúdanos. Hoy reconocemos ese gran privilegio y la responsabilidad tan grande que tenemos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra reputación, di conmigo, no esté basada en nuestra apariencia física o en cosas pasajeras, sino que nuestra reputación esté basada en la honestidad, en el amor a ti, Señor, en la integridad y en el temor a ti, Señor. Que si se presentan situaciones que quieren hacernos pecar, nosotros podamos pensar cuánto daño podríamos hacer, pero también en que nuestra vida pertenece a ti, Señor, y que tú nos has confiado cosas muy grandes y que no te queremos fallar, Señor. Queremos ser obedientes a tu voz, queremos ser dirigidos por ti, Señor, en todas las situaciones de nuestra vida. Queremos tener temor a ti, Señor. No temor que nos fulmines, sino temor que no queremos fallarte. Queremos ser fieles a ti. Dile, Señor, yo quiero mantenerme fiel en mis principios, fiel a mi llamado, fiel a lo que me has mandado a hacer. Yo quiero mantenerme fiel a lo que tú quieres que yo haga, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos para escuchar tu voz, dispuestos para escuchar tu llamado, Señor, dispuestos para hacer tu obra, Señor, y que podamos entender el gran privilegio que tenemos delante de ti, de ser mayordomos de lo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver tu mano poderosa sobre nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor por su presencia. Amén. Si vas a aplaudir, aplaude bien fuerte, que sean aplausos para el Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a todos los que se han conectado hoy con nosotros. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.